Pues sean bienvenidos a Secretos y Reflexiones con Samuel Hernández. Bienvenidos a este canal. Muchas gracias por sintonizar, por ver mis vídeos. Poquito a poco se van suscribiendo personas. Seguimos con este tema de la pandemia que estamos viviendo. Es verdad que estamos ahora en proceso de desescalada, estamos saliendo un poquito más a la calle, pero todavía algunos seguimos investigando, tratamos de conocer las causas y no paramos de contactar con expertos y buscar información. Pues yo hoy se me ha ocurrido invitar a una persona que trabaja para una organización que llevan bastante tiempo luchando contra el maltrato animal, contra salvar algunas especies que han sido castigadas durante muchos años. Y ya que el asunto del COVID-19 tiene que ver precisamente con animales, así es lo que se comenta al origen, pues tengo conmigo a Gema Rodríguez. Hola Gema, bienvenida a mi canal. Muchísimas gracias por atenderme. Hola, buenas y gracias por entrevistarnos. Es un placer estar con vosotros. Bueno, lo curioso, Gema, hay muy poquita gente que yo conozca que qué es lo que hacen, qué es lo que hace realmente en WWF, porque mucha gente os han incluso confundido con una antigua empresa de lucha libre que tenía las mismas siglas, pero lleváis bastante tiempo en una ardua misión que es la de proteger a las especies. ¿Cómo ha sido ese trabajo durante todos estos años, desde que te adheriste a esta organización? Pues sí, llevamos muchos años, de hecho llevamos más de 50 años trabajando por la protección por la conservación de la naturaleza y la protección de las especies. Pero si quieres empezamos otra vez, es que tengo aquí una interrupción. No, no te preocupes, está claro. ¿No? No te preocupes. Vale, es que ya se Queda hasta va. gracioso, ¿no? Que estamos en casa y no estamos, no estamos solos, ¿sabes? Tenemos, Vale. aunque seguimos trabajando, pero tenemos a la familia y bueno. Vale, no, pues, vale, ya está. Esto ha quedado muy evidente en qué momento estamos. Pues nuestro nombre sí que tiene cierta complejidad en español, porque es un nombre que viene, las siglas vienen de nuestro nombre en inglés, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund, y sí que se nos conoce más por el logo del panda. Y efectivamente conoces bien la historia de nuestro litigio con la sociedad de lucha, pero creo que al final ganamos en los tribunales y el nombre es nuestro. Ahora mismo, ¿cuáles son, no sé si tendrás una lista o me lo puedes decir de cabeza un poco, cuáles son las especies más amenazadas ahora mismo que tengáis, ahora mismo en objetivo a corto plazo desde la organización, que estáis ahí luchando para evitar que se extingan o que se acabe por fin ese castigo eterno que tienen algunas especies? Porque hay algunas que por temas de comercio de alguna piel, de alguna escama, de algún cuerno, se venden muchísimo en el mercado negro. ¿Cuáles son ahora mismo esas especies que estáis luchando ahora? Sí, podemos hablar que de las especies más amenazadas en el planeta, la mayor parte o muchas de ellas comparten una amenaza común, que es el tráfico de especies o el comercio ilegal, que está directamente acabando con muchas de estas poblaciones. Nos referimos a especies de, por ejemplo, el pangolín, que es un mamífero pequeño, los elefantes, los rinocerontes, los gorilas, las tortugas marinas. Todas estas especies comparten ese problema, el furtivismo, la caza ilegal. También el tigre o, por ejemplo, el oso polar, muy amenazado por el cambio climático. La situación es diferente si nos vamos a España. Quiero decir, es diferente porque las amenazas predominantes son de otro tipo y tenemos especies que están al borde de la extinción, quedan muy pocas, incluso en el caso de algunas quedan incluso menos de 10. La situación es alarmante y estamos hablando, por ejemplo, de un pajarillo como el alcaudón chico, pero también de otras especies como el bisón europeo, ese pequeño mamífero que habita en nuestros ríos, o el urogallo cantábrico. Estas son, entre otras, las especies que están más amenazadas, a punto de desaparecer y sobre las que hay en marcha programas de conservación sobre los que WWF reclama más atención, más medios y más esfuerzos. Pero todas estas especies están amenazadas por la mano del hombre. No es tampoco por elección de la naturaleza, ¿no? Efectivamente, ya se sabe, ya se tiene mucha información sobre el problema de extinción de especies. La mano del hombre está detrás de todas las causas que están
pues acabando con nuestras especies. Se habla de, sobre todo, 5 causas, de 5 amenazas principales que están amenazando las especies. Por ejemplo, se sabe que la agricultura ha llevado a la pérdida del 40% de la selva tropical. La agricultura pues, arrasa muchas veces con los trópicos y es fuente de muchos pesticidas en el medio. O, por ejemplo, que el 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos. Bueno, pues aquí, como veis, ya podéis averiguar qué es lo que está detrás de la extinción de especies. La destrucción de hábitat, el arrasar con bosques, por ejemplo, o poner monocultivos también en nuestro país, no solo en el trópico, los cambios de hábitat por actividades como la agricultura, la minería, también la contaminación, hablábamos de los plásticos, pero también hablamos de contaminantes como tóxicos, como químicos o provenientes de la agricultura también. Tenemos la sobreexplotación pesquera es muy importante porque está esquilmando muchas especies de nuestros mares. Y aquí estaríamos hablando también de la caza ilegal, del furtivismo. Pero tenemos otras 2 amenazas un poco más desconocidas, quizás no nos suenan tanto, pero las especies exóticas invasoras, su liberación en el medio, también están acabando con muchas de nuestras especies. De hecho, una que comentaba antes, el bisón europeo, está muy amenazada por la presencia en nuestros ríos de otro bisón, el americano en este caso, que proviene de las granjas de cría, de las granjas que aprovechan la piel de estos animales para hacer peletería. Aparte de temas de bienestar animal, de derechos de los animales que comentabas tú antes, hay un gravísimo problema de biodiversidad por la liberación, porque estos animales acaban en el medio, se escapan y están poniendo al borde de la extinción al bisón europeo. Luego hay otra amenaza también desconocida para las especies, que es el cambio climático. El cambio climático está haciendo que se desfasen todas las etapas de alimentación de las especies, de sus nichos climáticos. Está produciendo un desacoplamiento muy fuerte de las condiciones naturales y muchas especies lo están sufriendo. El caso más evidente es el oso polar, porque se está por el deshielo de su propio hábitat, pero otras especies, por ejemplo, el urogallo cantábrico, su gran preocupación viene de factores como el cambio climático. Antes de entrar un poco a hablar de lo del tema que te había invitado, que era para hablar un poco sobre vuestras pesquisas alrededor del COVID-19 y ciertos animales, cuando has mencionado lo del cambio climático, se me ha venido a la mente una historia, una noticia, creo que la recordarás, de un oso polar que no recuerdo más o menos el año en el que se publicó la noticia, creo que sería un par de años, creo. Un oso polar un poco como viejo, decrépito, delgado, paseando por una zona que no estaba helada, y hubo mucho revuelo con esa noticia, porque se comentaba que había manipulación, que esas imágenes no eran actuales, pero ahora me dices que el oso polar es una de las especies más amenazadas por el cambio climático y me ha recordado esa noticia. Entonces mi pregunta va un poco, ¿habéis notado a veces algo de manipulación en los medios de comunicación alrededor de ciertos animales, ciertas especies, quizás como propaganda? ¿Habéis notado vosotros desde vuestra organización esa manipulación con algunas especies amenazadas? Bueno, quizás manipulación no sea la palabra, pero bueno, sí que en ocasiones no se utilizan la información actual o realmente rigurosa con respecto a lo que se quiere contar. En el caso del vídeo que comentas, que es de finales de 2017, si no recuerdo mal, efectivamente surgieron dudas sobre si, por ejemplo, las condiciones de ese oso podrían achacarse al cambio climático o simplemente era un ejemplar enfermo. Quizás se sacaron demasiadas conclusiones por un vídeo, y ese es el error, ¿no? El que cuando aparece un vídeo de este tipo que a todos nos asombra es cuando realmente se pone el foco en el problema y todos hablamos del problema. Quizás eso sea parte del problema, ¿no? El problema de que la población de osos está muy amenazada por el cambio climático está más que referenciada por científicos, estudiada por científicos, se sabe cómo están disminuyendo las poblaciones, se está siguiendo a muchos ejemplares, como cada vez tienen que recorrer más kilómetros en busca de alimentos. Entonces, hay información muy buena y muy rigurosa sobre cómo les afecta. Entonces, poner todo esto en duda
por un vídeo que puede que no fuera del todo riguroso, pues tampoco creemos que sea acertado, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces se utiliza mal la información. Claro, no vamos, está claro que a estas alturas de la película no vamos a negar que el cambio climático es algo real, que está afectando en ciertas zonas y que las especies son las primeras que lo están sintiendo, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco ya un poco en materia del tema del COVID-19. Bueno, se han especulado muchas cosas sobre el origen del virus, que yo creo que es ahora mismo donde los investigadores están centrando todos sus esfuerzos en saber qué fue lo que lo originó, cuál fue ese huésped intermedio, si creen que hubo un huésped intermedio. Y claro, se habla de animales. El más culpable, el que más estoy viendo yo que en muchos estudios científicos es el murciélago, pero luego se ha hablado de que el huésped intermedio podría haber sido el pangolín. Desde WWF, ¿cuáles han sido vuestras pesquisas? ¿Habéis estado investigando un poco sobre el origen del virus? Bueno, nosotros como organización dedicada a la conservación dejamos el trabajo de investigación de los orígenes del virus a los expertos en ese tema. No nos metemos en el campo de analizar qué animales son los reservorios naturales de estos virus. Eso hay expertos muchísimo más con más experiencia y que están ya trabajando en ello. Nosotros sí que evidentemente trabajamos desde el punto de vista de la situación de estas especies y de cómo estas especies están siendo comerciadas y traficadas y vendidas en estos países. Eso sí que es un tema en el que trabajamos y hemos analizado y hemos evaluado muchas veces antes de esta pandemia. Evidentemente la investigación todavía no está, las investigaciones no son fáciles, no están terminadas. De hecho, parte de la dificultad es que el mercado de Wuhan tuvo hasta que ser quemado por razones sanitarias. Partes del mercado o materiales del mercado tuvieron que ser quemados y es difícil analizar qué posible animal tenía los coronavirus semejantes a los que han infectado a los humanos, ¿no? Entonces, queda mucho camino por recorrer, pero efectivamente se han encontrado. Hay un par de estudios que han analizado coronavirus que estaban presentes en pangolines, en concreto en una especie de pangolín malayo, y que además se han encontrado en China, a unos kilómetros, miles de kilómetros del mercado de Wuhan, pero en pangolines requisados en esa localidad, en esa comarca, los coronavirus que albergaban estos animales se parecían en un 90% a los que nos han infectado. Entonces, esto no es suficientemente una evidencia como para asegurar que el intermediario sea el pangolín. Se cree que tiene que haber un animal intermediario porque aunque los reservorios, los animales que normalmente son el reservorio natural de los coronavirus, son los murciélagos, pero normalmente la infección directa entre murciélago y humano no es lo habitual, no hay muchos casos reportados. Entonces, lo más normal se piensa es que haya un organismo intermediario, como de hecho hubo y se demostró en los anteriores coronavirus, en las anteriores pandemias, como la del SARS o la del MERS. Bueno, entonces, sí que recae la sospecha sobre el pangolín. Pero bueno, hay otros posibles vectores. También se ha hablado del el mayor asesor de Merkel ha hablado de mapache, que él investigaría granjas de mapaches. Entonces, mapache. Sí. Qué curioso. Sí, es una entrevista que hizo hace poco, él dice literalmente, si me dieran unos millones de dólares para investigar, yo entraría en las granjas de mapache que están muy extendidas por China. Entonces, como ves, todavía hay mucho que investigar. Claro, se ha hablado incluso de la cobra real, de la civeta, otro animal que se ha comerciado muchísimo. Y claro, ese es el problema, que si tenemos muy claro que el reservorio está en murciélagos, dicen algunos, sí, puede saltar directamente de murciélago a ser humano porque ya ha ocurrido en el pasado. Ocurrió con el ébola, ocurrió con el anterior SARS, eso nos lo contó Javier Cantón, está en uno de los vídeos en el canal, el doctor Javier Cantón. Pero aquí lo curioso es cómo se ha señalado al pangolín, precisamente por esos estudios que comentas, Gemma. Pero sí que hemos podido aprender mucho más del pangolín. Y uno cuando empieza a investigar, ahora la gente, claro, el pangolín, que algunos no sabían ni que existía, porque estamos hablando de un mamífero que es un primo hermano del
del oso hormiguero, que tiene esa particularidad de ser un animal escamado, el único mamífero con escamas, un animal cuyo fin es alimentarse de termitas, de hormigas, no hace daño, es un animal muy tímido, es un animal que incluso vive dentro de las cortezas de los árboles. Pues empiezas a descubrir lo castigado que ha sido durante todos estos años, solamente porque hay una tradición detrás de este animal que tiene que ver con la cultura china. Yo aquí no quiero criticar tampoco a la cultura china, pero sus escamas son tan apreciadas para la medicina tradicional. Y esto es una guerra que vosotros habéis tenido ahí durante mucho tiempo y en muchos países también, porque además está la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que ha estado luchando mucho para acabar con este comercio del pangolín. Vosotros desde WWF, ¿qué habéis intentado para parar esto? Pero porque está difícil, ¿no? El poder parar este comercio excesivo del pangolín, ¿no? Eso es, nosotros llevamos muchos años hablando del pangolín porque tiene el desgraciado honor de ser el animal con el que más se trafica en el mundo. Este animal que no conocemos y que Leonardo DiCaprio, un personaje famoso que no era Leonardo DiCaprio, pero ahora mismo no recuerdo quién, llegó a decir: acabaremos con el pangolín antes de que sepamos quién es. Creo que fue el príncipe de Inglaterra. Pero como decimos, WWF lleva muchos años hablando de esta especie y porque lo que estamos haciendo es una devastación equiparable a la que ya hizo el ser humano con especies como las ballenas o como el bisonte americano, acabar con ella literalmente. Las cifras de captura ilegal sobre esta especie son inverosímiles, no nos entran en la cabeza. Se habla de que en los últimos 10 años se han capturado 1 millón de ejemplares para su tráfico ilegal, pero universidades como por ejemplo la de Sussex sacó un estudio hace pocos años diciendo que solamente en África, en algunos países de África, en un año se habían podido cazar de manera ilegal hasta 2,7 millones de ejemplares. En algunas incautaciones que se han hecho en barcos con destino a Asia se han encontrado cantidades de ejemplares que desbordaban nuestra imaginación. Este animal no se conoce exactamente cuántos pueden quedar, pero está al borde de la extinción. Primero se arrasó con las especies que habitaban en Asia por la demanda, porque la principal demanda viene de los mercados asiáticos, y ahora la presión está sobre las especies africanas, porque es una especie que habita en los dos continentes, África y Asia. Como dices, esto se debe principalmente a la alta demanda en países como China, pero también Vietnam, por la creencia errónea de que son animales que lo curan todo. La medicina tradicional china, como bien has dicho, tiene muchísimas virtudes, es una tradición, una filosofía maravillosa, pero algunos puntos de esta filosofía, de esta tradición, son completamente erróneos, porque se le atribuye a estos animales unas propiedades prácticamente curativas para todo tipo de enfermedades. Estamos hablando, por ejemplo, que las escamas de pangolín, que son uno de los bienes preciados de este animal, porque se consumen no solo las escamas, sino la carne, incluso la sangre. Pero las escamas de pangolín, el único componente que tienen es la queratina, como nuestras uñas. Entonces, atribuir a esto propiedades medicinales es absolutamente erróneo y está acabando con una población y mueve un negocio ilegal pues que es equiparable pues, al tráfico. El tráfico de especies es equiparable al tráfico de armas o al tráfico de drogas en términos de dinero que mueven. Entonces, bueno, sí, nosotros llevamos años alertando sobre la situación de esta especie y sobre la necesidad de que los estados aumenten el control, porque parte de lo que nuestra organización denunciaba es que aunque el comercio internacional de esta especie está prohibido, gracias a que hay un convenio internacional llamado CITES que protege a estas especies, pero la verdad es que en el interior de China varios estudios e investigaciones que habíamos llevado a cabo demostraban que la especie se seguía vendiendo sin regulación en cualquier establecimiento, cuando en teoría a nivel interno dentro de China el comercio de la especie estaba regulado y solo se podía vender en determinados lugares y solamente las escamas. Pero lo cierto es que en restaurantes muchas veces se encontraban carne de pangolín y escamas de pangolín pues en cualquier establecimiento de medicina, herbolistería, etc.
Sí, además su carne es considerada manjar. Es que luego empiezas a leer y cuentan que con esas escamas se puede curar el reuma, la artritis. Bueno, ahí está un El poco reuma, la artritis, el asma, y muchas el cosas. tabaquismo, las madres que no dan leche también es una solución para la lactancia, para problemas de lactancia, de todo tipo de creencias. Lo que sí es horrible, ¿no? En la forma que tienen de cazarlos, de cocinarlos. Yo vi un vídeo que me resultó terrorífico, lo publicó creo que National Geographic en su portal web. No se lo voy a recomendar porque es bastante sensible, pero, pero sí que descubrí un poco la obsesión que se tiene con con este animal. Fíjate, voy a compartir contigo una cosa, Gema, porque esto es una cota de malla con escamas de pangolín. Esto es algo muy antiguo, muy tradicional. Y ese pangolín, en el que me has dicho que es el pangolín malayo, el más castigado, hay como, creo que eran 8 o 10 especies de pangolín. En Malasia al pangolín le llaman el pengulín, el animal que se enrolla. Y esto para que os deis cuenta de la enorme tradición que existe con el pangolín desde siempre, que no es de ahora, no es de ahora. Así que ahí está la lucha de WWF con este animal. Lo que sí me ha quedado a mí un poquito con el tema del mapache ahora me ha llamado poderosamente la atención porque no lo tenemos muy claro. Entonces, mucha gente cree de verdad en esa zoonosis, otra gente cree que podría haber habido una modificación genética. Luc Montagnier, uno el premio Nobel de medicina que descubrió el VIH, lo dijo claramente que podría haber habido modificación biológica. Vosotros desde la organización, ¿qué pensáis? Porque algunos pueden pensar que puede haber sido la zoonosis porque estudiáis prácticamente a los animales. Pero últimamente, según vuestras investigaciones, que os aventuráis en alguna teoría en concreto? Bueno, nosotros lo que seguimos son las informaciones científicas más rigurosas y más avaladas por la ciencia y desde luego ahora mismo lo que sí que desde la ciencia se nos dice es que con muchísimas probabilidades estamos hablando de un origen animal. No hay duda de que los coronavirus, si se analiza el material genético de los virus de los virus de los murciélagos, la coincidencia con el coronavirus, con el COVID-19 es tal que ningún científico duda en asegurar que el origen con más probabilidad es de los murciélagos. Lo del arma, lo del origen químico en laboratorios, es verdad que se ha puesto sobre la mesa, que no existe ningún estudio riguroso al respecto todavía que lo haya demostrado y es más una teoría, con lo cual nosotros, por supuesto, nos apoyamos en la ciencia. Leí una frase hace poco muy reveladora que decía todavía no se ha inventado un arma química tan poderosa como el coronavirus. Pues sí, ahora mismo se puede decir que este bichito, esta evolución del SARS, la verdad que nos tiene en jaque, nos tiene en jaque. Pero lo que sí que, ya llevándolo un poco a vuestro terreno, ¿esperáis que haya más concienciación una vez volvamos, que estamos en esa desescalada ahora mismo hacia esa nueva normalidad, que haya más conciencia con los animales? Porque una cosa curiosa también que hemos visto durante este periodo de confinamiento es como muchos animales han invadido ciudades y para mí ha sido una imagen maravillosa, ¿no? El animal, al fin y al cabo, vuelve a su territorio. Y el territorio urbano, esas ciudades que hemos construido, donde todos estamos cómodos y disfrutando de la vida humana, de la vida urbana en general, pero muchas especies animales las ves ahí y yo las veía incluso cómodas, ¿no? Incluso como que estaban un poco, ahora que no está el ser humano aquí, que no nos puede echar de ninguna manera, ellos estaban como investigando nuestro terreno. Son imágenes maravillosas. Yo no sé si desde WWF tenéis ese pensamiento de que puede que haya un cambio de concienciación, que la gente se implique más en la ayuda y en la lucha para que muchas especies no acaben extinguidas de nuestro planeta. No sé si, ¿qué pensáis sobre esa concienciación? ¿Creéis que puede ser verdad o que todavía vais a tener más lucha y va a ser más complicado? Pues nosotros somos positivos porque tenemos que serlo, trabajando en esto, creemos firmemente en que el cambio es posible
Y lo que sí creemos es que esta pandemia sí que debe servir para poner de relevancia el papel que juega la biodiversidad con la salud y con las pandemias, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que parece que ha surgido a miles de kilómetros, que no está relacionada con nosotros, aunque ya nos ha afectado de manera evidente, pero las enfermedades animales, al final, su origen es la degradación del medio. Esto está más que demostrado por diversos mecanismos. Y conservar la biodiversidad es la mejor vacuna que tenemos para evitar que se propaguen. Entonces, creo que sí, la gente está siendo consciente de que cuidar nuestra salud es cuidar la salud del planeta y que muchas causas de enfermedades animales emergentes están en la mano de prácticas que llevamos a cabo habitualmente, ¿no? Por ejemplo, la cría de animales intensiva, la manera que tenemos de producir alimentos, al final es un caldo de cultivo perfecto para que las enfermedades se extiendan por las granjas, por lo hacinados que están los animales o por las condiciones en las que están muchas veces. O la cría de animales para caza, por ejemplo, y la alimentación suplementaria que se les da, se ha comprobado que tiene mucha relación con la aparición de enfermedades en estos animales, en jabalíes, etcétera. Entonces, muchas de las prácticas que llevamos a cabo están relacionadas con la aparición de zoonosis y creo que tenemos que ser conscientes de que hay que cambiarlas, no solo a nivel global, no solo con el cierre de mercados, como que no consigan dar la seguridad adecuada para que no vuelva a suceder lo mismo, sino a nivel más local, con prácticas que estamos llevando a cabo en nuestro país. Lo que sí está claro es que vuestro objetivo, no sé si primordial o a corto plazo, es poder cerrar algunos de esos mercados. ¿Lo veis posible? Sí, lo vemos posible y esperamos que los acontecimientos se desarrollen en este sentido. Sabemos que en China se está trabajando para valorar cómo se continúa con esta medida. Sabéis que desde que apareció el COVID se prohibió el comercio y el consumo de animales salvajes en China, no de animales de granja, sino de los salvajes. Y ahora se está legislando, se está regulando y viendo de qué manera se continúa o no con esta prohibición. Nosotros sí que estamos haciendo presión, estamos hablando con los gobiernos porque hemos pedido que los mercados que no puedan ser regulados y en los que no se puedan asegurar las condiciones sanitarias y que no haya animales procedentes del tráfico ilegal, del tráfico o comercio ilegal, que tienen que cerrar. Esta es una petición de WWF y es una petición de más organizaciones. Pero sí creemos que algo tiene que cambiar y que cambiará. Sí, porque lo curioso es como en la anterior pandemia del 2002, que no fue tan grave como esta, se llegó a cerrar el mercado también exótico de China, pero luego volvió a reabrirse. Esperamos que una vez volvamos a la normalidad, si se vuelve a abrir, vamos a volver a estar donde estábamos y el riesgo va a seguir estando ahí. Entonces, yo por eso creo, por eso te preguntaba, ¿no? Que puede que sea una lucha intensa y no sé si también habéis recibido algún tipo de amenaza o alguna acusación. Ya sabemos que detrás de los mercados lo que hay son intereses económicos, pero también es bueno que luchar también por la ética que tienen los animales, que también la tienen, y dejarles en su entorno y dejar de comerciar con ellos. También cuando hablamos de los mercados, la gente también señala con el dedo a toda la cultura china, a la civilización. O sea, no todos los chinos acuden a esos mercados. Acudirá un porcentaje de la enorme población china, pero no todos son asiduos. De hecho, te pones a investigar también y se han hecho muchas encuestas y sobre todo los jóvenes chinos no están de acuerdo con que esos mercados estén abiertos. Entonces, a ver, bueno, eso te he planteado dos preguntas en una, pero es sobre eso, Gemma. ¿Alguna amenaza, algún tipo de acusación habéis recibido por esto? ¿O normalmente es la lucha está ahí y algunos siguen negociando en la sombra, claro? No hemos recibido amenaza con este tema en concreto. Nosotros a veces sí recibimos amenazas o la gente que trabaja en terreno. Por ejemplo, es muy habitual las amenazas con los temas de tráfico ilegal en origen, donde los animales son capturados. Ahí el trabajo es muy peligroso y conlleva muchos riesgos. Con el tema de mercados
no hemos recibido ninguna amenaza. De hecho, dos cosas. Los mercados, como tú dices, no se puede hablar en general. El comercio en mercados es muy habitual en estos países, mercados al aire libre, y muy importante a nivel cultural y a nivel de abastecimiento. Recordemos, nosotros estamos poniendo el foco en esos mercados donde se venden animales salvajes y donde no se regula esa venta a nivel sanitario, ni las condiciones en las que los animales están, si portan alguna enfermedad, en cómo se venden en el mercado, si la relación que tienen entre los animales, los humanos, donde esto no se regula, donde no se regula la presencia de animales provenientes del tráfico, del comercio ilegal. Estos mercados en los que no sea posible regular estos aspectos tan básicos y tan fundamentales, pedimos el cierre. Hemos hecho una encuesta en 5 países de Asia, incluyendo China, Vietnam, Japón, preguntando a población local. Si quieres te paso el link a la encuesta. Es muy interesante porque efectivamente, como decías, la población china, muchos compran en estos mercados, muchos respondían a la encuesta diciendo sí, en los últimos 20 días he comprado en este tipo de mercados. Pero ante la pregunta de ¿estaría usted de acuerdo en cerrar o regular este tipo de mercados? El 90% estaba de acuerdo en que esta regulación era necesaria, con lo cual la propia gente de estos países estaría de acuerdo con una regulación de este tipo. Casi unanimidad, ¿eh? Un 90% es una... La verdad que es un porcentaje con mucha esperanza, ese 90%. Bueno, pues aquí hay una... Bueno, esto es una entrada de la página oficial de la WWF y ahí, bueno, habláis un poco de esa encuesta. Estos son los 5 países. Por lo tanto, me alegro muchísimo de que vuestros esfuerzos estén dando sus frutos y ojalá, pues bueno, no intentamos tampoco, porque también se dice que esos mercados están abiertos también porque da trabajo a la gente. Pues también habrá que pensar de alguna manera en cómo crear empleo de una manera más salubre, más digna y que no afecte tanto a los animales. Pero bueno, eso ya... Bueno, seguro que se ha perdido más empleo por el mantenimiento de mercados en malas condiciones. También Así es que el verdad. balance general, desde luego, no es ese. Sí, yo la verdad, bueno, es que lees de todo, Gemma. Bueno, vosotros estáis ahí en la lucha y habréis leído de todo, pero cuando lees que muchos de esos mercados, a mí es como una vez cuando me dijeron, es que es bueno que existan las casas de apuestas porque da empleo. Bueno, pues si el empleo lo vamos a basar en la lujuria y en el alcohol y en el aprovechamiento de actividades un poco ilegales, pues yo creo que a lo mejor estaré muy alejado de mi forma de pensar en cuanto al empleo, pero en definitiva, que ha sido muy interesante, Gemma, la verdad que conocer un poco vuestro ejercicio desde WWF, vuestro activismo, muy loable, muy plausible desde hace bastantes años. Y no sé si me quieres comentar algo más, algún mensaje de esperanza, alguna otra cosilla que estéis trabajando desde WWF, porque sobre el virus, pues tenemos que seguir investigando. Todavía estamos en el inicio, estamos en la punta del iceberg. Si llegamos un poco al final de ese iceberg, no sabemos qué vamos a encontrar, pero de momento estamos todavía en ese pequeño vértice que sale del agua. Pues por nuestra parte, agradeceros el interés en estos temas y como último mensaje, que esperamos que la recuperación económica tan necesaria ahora venga de la mano de una recuperación verde. Y efectivamente, además de abordar esas urgencias de desempleo, de gente en situación de riesgo y precariedad, el apoyo del gobierno vaya a sectores, no sectores duros y contaminantes, sino a sectores que garanticen una transición ecológica. Esto es fundamental y nuestra organización está trabajando en ello. Muy bien. Pues muchas gracias, Gemma Rodríguez, miembro representante de WWF en España. Muchísimas gracias por esta conversación, con esta entrevista. Espero que más adelante podamos de nuevo contactar y conocer un poco cómo va avanzando esa lucha para evitar la extinción de ciertas especies. Si se meten en la página web oficial de WWF, podrán ver también el listado de esas especies amenazadas, podrán firmar, podrán donar. Yo no trabajo para WWF, que no piense la gente que estoy tratando, pero bueno, muchas veces cuando hay campañas en change.org o algunas de estas, simplemente muchas veces es por una buena causa. Yo como amante de los animales, pues
estoy harto de ver, por ejemplo, al pangolín sufrir como está sufriendo. Entonces vamos a intentar evitar eso. Gemma Rodríguez, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros, hasta pronto.